San Mateo, capítulo 25. Sucederá entonces con el reino de los cielos, como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas, y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». En Leyendo la Biblia hoy nos toca leer el libro de Mateo capítulo 25 e iniciamos con lo primero que encontramos y es la parábola de las 10 vírgenes. En el verso 1 nos está hablando que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, como que está simbolizando, está prefigurando, está dando a entender que el reino de los cielos en la tierra se comportará de esta manera. Y habla de 10 vírgenes que dice que salieron con sus lámparas, como que dice todas iban con, cada quien iba con su debida lámpara y salieron a recibir al esposo. Digamos, tenían un objetivo, tenían lo que necesitaban para salir a recibir al esposo, y eso es lo que nos enseña el primer verso. Pero recordemos bien, será semejante, digamos, como que de cierta manera esto va a reflejarse dentro de la iglesia, va a reflejarse dentro de las personas que formen la iglesia. En el verso 3 nos describe la actitud de las insensatas. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, recordemos que todos van con lámparas, y no tomaron consigo aceite. Como que dice, sí llevaban las lámparas, pero no llevaban el aceite necesario. Pues esto reflejando a que llevaban cierto aceite, llevaban sus lámparas prendidas, pero no llevaban de repuesto, porque se podía tardar al esposo o algo podía pasar, o se les podía acabar, entonces necesitaban llevar aceite, pero las insensatas no llevaron aceite. Eso significa de cierta manera que nosotros necesitamos estar continuamente con el Señor, digamos, conectados, estar de cierta manera en actividades, no porque sea una penitencia, no, porque necesitamos ser activos, digamos, necesitamos ser personas que realmente contribuyan al reino, que no solo en hechos, sino también en testimonio. Hay muchas cosas que deben comer. Entonces, las personas prudentes están pendientes de qué más les falta. Ya terminé, ahora estoy leyendo la Biblia, ahora estoy aplicando la palabra porque necesito dar también un buen testimonio. Están pendientes. Eso es simbolismo del aceite. Pero las insensatas no, ya de cierta manera se acomodan, llevan su lámpara, como que todo está bien, pero no, de cierta manera no demuestran la prudencia que aún dentro del reino necesitamos reflejar. En el verso 3 nos describe la actitud de las insensatas. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, recordemos que todos van con lámparas, y no tomaron consigo aceite. Como que dice, sí llevaban las lámparas, pero no llevaban el aceite necesario. Pues esto reflejando a que llevaban cierto aceite, llevaban sus lámparas prendidas, pero no llevaban de repuesto, porque se podía tardar al esposo o algo podía pasar, o se les podía acabar, entonces necesitaban llevar aceite. Pero las insensatas no llevaron aceite. Eso significa de cierta manera que nosotros necesitamos estar
continuamente con el Señor, digamos, conectados, estar de cierta manera en actividades, no porque sea una penitencia, no, porque necesitamos ser activos, digamos, necesitamos ser personas que realmente contribuyan al reino, que no solo en hechos, sino también en testimonio, hay muchas cosas que deben comer. Entonces, las personas prudentes están pendientes de qué más les falta. Ya terminé, ahora estoy leyendo la Biblia, ahora estoy aplicando la palabra porque necesito dar también un buen testimonio. Están pendientes. Eso es simbolismo del aceite. Pero las insensatas no, ya de cierta manera se acomodan, llevan su lámpara, como que todo está bien, pero no, de cierta manera no demuestran la prudencia que aún dentro del reino necesitamos reflejar. Ahora habla la actitud, en el verso 4 habla la actitud de las prudentes. Dice que las prudentes tomaron aceite y juntamente con sus lámparas. Como quien dice, ellas iban bien preparadas porque es probable que el esposo, imagínense, que llegara de madrugada o casi amaneciendo. Entonces ellas podían tardar toda la noche porque llevaban aceite necesario para tardar toda la noche en cuanto a la espera. Eso significa que de cierta manera ellas iban bien preparadas. Entonces, algo que nosotros necesitamos hablar cuando le digo de practicar la palabra, de leer la palabra, de ocuparnos en nuestro testimonio, de ocuparnos en muchas cosas, en las cosas del reino de los cielos, hace que nosotros estemos de cierta manera preparados. Porque, por ejemplo, digamos, hoy nos toca predicar, estamos aquí de ver el bosquejo, estamos metidos en la palabra de Dios, no damos lugar al pecado. ¿Qué pasa cuando alguien de cierta manera pues no toma un privilegio, no está ocupado en los asuntos de Dios? Lo más seguro que puede pasar ahí es que, bueno, se acomoda, voy a pecar un poco. Eso es lo que realmente pasa. Pero eso lo hace insensato o insensata si es mujer. Y eso es lo que el Señor está hablando en esta parte. Recordemos que Él anteriormente en el capítulo 24 habló: y lamentarán, y serán sorprendidos, y muchos se quedarán. Entonces, Él está hablando, ahora sigue hablando del mismo tema, con diferente parábola, pero está hablando de lo mismo. Él quiere que su gente, que sus miembros, que su iglesia sean activos. Eso los hace estar preparados, porque ese es el simbolismo de lo que tenemos que necesitar acá para ser sensatos, prudentes, ¿sí? En el verso 5 encontramos lo que hace un momento mencionaba. Decía, y dice, tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Entendamos, digamos, el aceite era para la lámpara estaba prendida, ¿sí? Lo único que necesitamos entender aquí es que cabecearon, digamos, se cansaron de cierta manera y se durmieron. Está dando una actitud, de cierta manera se durmieron las 10, pero unas tenían aceite y otras no tenían aceite, no estaban preparadas. El punto acá es que se tardó el esposo, que es algo que yo les decía. Las que llevaban el aceite estaban preparadas por si se tardaba, pero las que no llevaban aceite, según ellas, solo era salir a recibirlo y ya estuvo. No estaban preparadas. Entonces ya también les dije qué representaba esto. Entonces dice, y tardándose el esposo, que eso es seguro que va a pasar, porque el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios que va a tardar porque Él realmente quiere que todos se salven, pero no todos se van a salvar porque no todos recibimos el Evangelio como debe ser. Entonces, en esta parte el Señor está procurando hablar a que nadie se acuerde, a que nadie se confíe, de cierta manera decir, bueno, ya estoy en la iglesia, estoy buscando a Dios y de cierta manera me puedo quedar. No, de cierta manera, no me puedo quedar porque ya estoy ahí. No, el Señor busca gente prudente, activa, que realmente esté bien buscando a Dios, siempre. Verso 6, acá dice que a medianoche, no se tardó mucho, yo dije hasta la madrugada, pero la escena acá es que a medianoche dice que se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Recuérdense, las 10 vírgenes estaban para recibir al esposo, digamos, ellas eran. Entonces se oye como que la voz de alerta, se oye la voz que les dice a ellas qué deben de hacer, en este caso a nosotros la iglesia, se oye la voz, viene el esposo, salid a recibir. Entonces nosotros en ese momento, digamos, cuando estamos metidos con Dios, digamos que al otro día nos va a tocar predicar.
estamos en aquello, Señor, ayúdanos a predicar, pero nosotros no sabemos. Pero viene el Señor, nos ayuda, nos encuentra haciendo lo bueno. Pero ¿qué hay de aquel que dice, no, yo mañana no predico, entonces me puedo acomodar, puedo hacer este pecadito que no está muy grande, pero nadie lo va a ver? Entonces, eso es lo que realmente está diciendo acá. La preparación, la prudencia, el estar de cierta manera trabajando en las cosas de cierta manera ocupados, santificándonos, sabiendo de que realmente necesitamos hacerlo porque vamos a predicar, porque vamos, digamos, llevar una vida ministerial es tan importante a veces porque de cierta manera nos mantiene ocupados en los asuntos de Dios. Entonces, cuando a veces la mayoría de seres humanos tenemos la tendencia de que cuando no estamos ocupados en el asunto de Dios, no sé, pero como que nos ocupamos y entonces es ahí como que el pecado como que nos acecha más y tenemos más tendencia a pecar. El punto es, si viene el Señor, entonces ahí es donde nosotros necesitamos entender lo importante que es estar ocupados en los asuntos de Dios. En el verso 7 entendemos y obtenemos la idea que dice que se levantaron todas y arreglaron sus lámparas, como que de cierta manera, recuérdense, lógicamente cuando uno sale hacia una oscuridad máxima en medianoche y va a recibir a alguien, lo primero que uno debe llevar es luz. Entonces, ellas arreglan su lámpara, asegurándose, como dice, asegurándose de que tengan luz para recibir al esposo, que es lo que realmente está hablando acá, en cierta manera, que estén bien sus lámparas. Y eso está hablando, lógicamente, de gente preparada, de gente que de cierta manera está lista para esa hora, para ese momento, que es lo que el Señor quiere marcar en nosotros y que nosotros necesitamos entender para que cuando venga su segunda venida, realmente nosotros también estemos preparados, estemos listos, simbolizando a estas vírgenes prudentes. Verso 8 dice que las insensatas le dijeron a las prudentes que les dieran aceite porque la lámpara de ellas se estaban apagando. Recuérdense, les decía hace un momento, van hacia la oscuridad a recibir algo, lo primero que tienen que llevar es luz. Entonces, las insensatas, por haberse acomodado, por no haber tomado aceite, sus lámparas estaban siendo apagadas, digamos, ya no tenían aceite, no podían agregarle aceite porque no lo tenían. Entonces, de cierta manera, ellas, queriendo resolver su situación, le dicen a las otras y le piden aceite a ella. De cierta manera, como quien dice, compárteme lo que tienes, tu preparación. Y eso es lo que más o menos nos está dando la idea acá, para que nosotros entendamos que lógicamente alguien lo haría normal, pero es como que de cierta manera vamos hacia un lugar, veámoslo esto, a mí me pasa casi siempre seguido, a veces me da risa porque hago una lista, créanme, hago una lista, repaso todo lo que tengo que llevar cuando viajo y siempre, o dejo el cordón ese donde se carga el celular, o dejo mi pasta, o dejo mi cepillo, o algo, siempre me pasa, digo yo, pero es que hago la lista y es en un rato realmente, porque me doy cuenta, por ejemplo, digamos, como salgo de madrugada, veámoslo así, entonces voy y me cepillo los dientes, ¿verdad? Y como el hábito de uno siempre es ir a guardarlo, a veces, en vez de meterlo en la maleta, lo voy a guardar. Y me voy, ¿verdad? Todo normal. Cuando ya estoy allá, necesito cepillarme mi cepillo. Entonces, comento todo esto porque eso lo hace uno normal. Entonces, voy, tengo que comprar otro cepillo. Sí, casi siempre me pasa de eso. Entonces, acá lo que está diciendo es que vayamos preparados, que realmente no nos falta. Tal vez lo que a mí a veces me falta es repasar nuevamente. Ya tengo todo, repasar si ya tengo todo. Entonces, esa parte es la que estoy implementando hoy en día y gracias a Dios he ido superando eso de dejar algo cuando me toca viajar. En el verso 9 encontramos la respuesta de las prudentes. Dice, mas ellas responden y les dicen a las insensatas que vayan y compren aceite porque no sea que también a ellas les haga falta aceite. Como que dice, ellas ven valioso el aceite. Por eso es que lo llevaban, digamos. ¿Qué vemos nosotros en cuanto al servicio o en cuanto a guardarnos a Dios? Digamos, ¿cuánto valoramos nuestra relación con Dios? ¿Qué es tan importante en nosotros?
nuestra relación con Dios, o el pecado, o el acomodamiento, o ciertas cosas, digamos. Cuando nosotros tenemos que entender aquí qué es valioso para nosotros, porque muchas veces cuestionamos, digamos, hagámoslo así, o ponemos excusas. Hermano, le toca la lectura, mañana no tengo esto, pero es porque a veces no hay una preparación, a veces no nos mantenemos con Dios activamente. Entonces nosotros no podemos como que desarrollar en ese momento, nos da como temor. Les cuento esto porque en mi caso, pues gracias a Dios casi siempre he estado preparado. Y en mi caso a veces me salen prédicas así de repente, digamos, no voy a eso, no estoy en eso. Pero de repente, mi hermano, ¿será que nos puede predicar? Dice que no vino el pastor, no vino el evangelista, no vino. Entonces, esa es una preparación. Entonces, pero cuando yo veo valiosa mi relación con Dios, yo ando preparado. Cuando no veo mi relación con Dios valiosa, yo voy a andar así como que, hoy no puedo, pero otro día, hermano. Entonces, veámoslo así, cuando nosotros, lo que estoy tratando de decir es que qué tan valioso veamos esto. Ahora, ¿por qué les pongo esta parte? Porque necesitamos comprender, por ejemplo, en mi caso, si es valioso mi trabajo, la mayoría de nosotros valoramos más el trabajo. ¿Por qué? Porque a través de ese trabajo mantenemos una economía estable. Y no es que esté mal, pero tenemos que entender que a veces necesitamos, de cierta manera, dejar un poquito el trabajo con tal de agradar a Dios, con tal de servir a Dios. Entonces, digamos que a veces necesitamos entender qué valoramos más, nuestro trabajo o Dios. Debería ser Dios, lógicamente, para que nosotros también entendamos que a veces es necesario dejar ganar unos centavos con tal de agradar a Dios. Hablo esto porque es una forma de ver qué es lo que nosotros realmente valoramos. Verso 10 habla que mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En esta parte nos está dando la actitud que Dios va a tomar. Digamos, si nos damos cuenta, digamos, desde que nos empezó a relatar ciertos asuntos de su venida, empezó a hablar de preparación, de prudencia. Ahora veamos algo. Él lo está hablando continuamente hasta acá. Sigue hablando de lo mismo. Entonces, con esto nosotros necesitamos entender qué es lo que va a requerir Él. Preparación. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Preparación. ¿Por qué nos está encargando de la preparación? Porque nos quiere encontrar preparados. Pero en este caso, el simbolismo acá es que habían 5 que no estaban preparados. La mitad no estaba preparada y la mitad sí. Entonces, como Él ya conoce nuestra naturaleza humana, como Él ya conoce nuestra actitud, ¿sí?, que normalmente a nosotros todo nos gusta fácil, no nos gusta lo que nos cuesta. Estamos acostumbrados a que entre más sencillo o rápido se hacen las cosas, mejor. Como que dice, evitamos lo que lleva mucho trabajo, lo que de cierta manera algunos me estresa, dicen algunos. Entonces, evitamos todo eso, lo que queremos lo práctico y lo rápido. Pero necesitamos comprender que la preparación no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser, sino que la preparación realmente es una secuencia, como la enseñanza continua, disciplina, que a veces yo sé que la mayoría lo siente monótono porque realmente aburre, pero créanme, cuando uno se acostumbra, no aburre, se le vuelve hábito. Digamos, si a mí yo me acostumbro a no hacer nada en las situaciones que tengo, se me va a volver un hábito. Pero si yo me acostumbro a hacer algo que siempre debo hacer, se me va a volver un hábito. Entonces, algo importante que necesitamos entender es que a veces necesitamos practicar la disciplina y practicar lo mismo, para que se nos vuelva un hábito. Y entonces, después ya para nosotros no va a ser monótono, sino que realmente vamos a entender de que es preciso hacer las cosas tal como es necesario hacer. Entonces, si no nos queremos quedar, si realmente no queremos experimentar aquello de que la puerta se cierre, que no estemos preparados, que el Señor nos asombre, que no debería ser así, necesitamos entender toda esta enseñanza para no quedarnos, que la parte en lo que nos está ilustrando acá, que 5 se quedaron fuera y 5 entraron porque se acomodaron por ser insensatas.
Verso 11 describe la actitud, lógicamente, al ver las otras vírgenes que se quedaron afuera, lo que había pasado, se cerró la puerta. Entonces dice que ellas vienen y le dicen, Señor, Señor, ábrenos, ¿sí? Ábrenos, digamos, están suplicando, digamos, ellas estaban con un objetivo ahí, de esperar al esposo, digamos, ellas estaban siendo preparadas, o habían sido preparadas para eso. De cierta manera, lo que nos está hablando acá es que al final pareciera que no se prepararon. Eso realmente es lo que necesitamos entender. No se prepararon. ¿Por qué no se prepararon? Pareciera. Porque recordemos que salieron con su linterna, salieron con el aceite nada más, lo que le llevaba, digamos, de cierta manera, salieron todas igual. La diferencia fue que las 5 prudentes llevaban más aceite. Y las que realmente, las imprudentes, no llevaban aceite. Entonces, esa es la diferencia. Pareciera que a veces hay cosas que tan mínimas que en algún momento van a hacer una gran diferencia. Entonces, cuando nosotros nos aprendemos a ser detallistas en nuestros asuntos, realmente aprendemos a superar. Como yo les decía hace un momento, ¿qué estoy haciendo ahora? Repasando mi listado para que no me falte nada. Y gracias a Dios, ahí vamos, no me ha faltado. Entonces, necesitamos a veces comprender todo eso para poder ser personas prudentes, porque realmente se siente feo el no, por ejemplo, a veces nos pasa de no llevar lapicero, y necesitamos un lapicero, entonces a comprar lapicero. Entonces son cosas que realmente nos pasan, que cuando nos volvemos prudentes sacamos el lapicero y escribimos. ¿Por qué? Porque realmente estamos aprovechando y estamos siendo prudentes y corrigiendo ciertos errores que a veces necesitamos corregir para entender este punto en cuanto a la venida de Cristo. Verso 12, el Señor nos da el consejo más sabio, el consejo que realmente necesitamos entender, porque dice, velad porque no sabéis el día, ¿sí?, en que el Hijo del Hombre va a venir. Como que dice, necesitas ser prudente, necesitas estar al día, necesitas estar pendiente, necesitas de cierta manera desarrollar una disciplina que te haga realmente entender que ese día tienes que estar preparado. Tienes que estar, pase lo que pase, tú tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque no lo sabes. ¿Qué día exactamente viene? Él dijo, esta señal, en Mateo 24, y cuando este evangelio sea predicado, que es la señal que les decía, entonces Él está a las puertas, significa que está listo para salir, pero no dice exactamente qué. Se tardaría un poco más, no dice, solo está a las puertas. ¿Qué significa? Está esperando de cierta manera la señal del Padre. Ven, eso es lo que espera. Pero necesitamos entender, como no hay día, no hay fecha, no hay nada de eso, Él dice, velad, de cierta manera, vuélvete prudente, está activo, necesito que estés bien conectado en mis asuntos para que cuando yo llegue no te sorprenda, que es la parte que Él quiere dejarnos bien claro para que no seamos sorprendidos y seamos parte de los que lamentemos que de cierta manera Él vino y no nos fuimos.